Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Esta jornada el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, aseguró que declarará emergencia comunal ante los problemas de seguridad ahí en la Florida. Se sumó así a su colega de la Reina, con quien asistió a La Moneda junto a la jefa comunal de Colina para pedir estado de excepción en la región metropolitana. La medida, sin embargo, causa preocupación por una eventual autotutela y desde el gobierno llaman a no exponer a los civiles a situaciones de riesgo. En tanto, el caso Democracia Viva sumó otro capítulo. El ministro Carlos Montes pidió la renuncia de Ricardo Trincado, jefe del Departamento de Asentamientos Precarios. Esto en medio de la duda instalada por el ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras. La destitución no dejó tranquila a la oposición, que aún amenaza con el fantasma de una acusación constitucional. Finalmente, el ministro de Justicia, Luis Cordero, pidió que las ISAPRES hagan una autocrítica por su papel en la posible crisis del sistema privado. Sin embargo, la ley corta de ISAPRES sigue sin avanzar lo suficientemente rápido, aun cuando la aplicación del fallo GES está a la vuelta de la esquina. Así, comenzamos esta semana en Tiempos Violentos. A partir de la iniciativa del alcalde Palacio, la Florida hoy día también va a decretar estado de excepción, estado de emergencia comunal. Vamos a aumentar sustantivamente nuestros recursos. Tenemos un conjunto de medidas que vamos a anunciar en los próximos minutos. Entre ellos, los que puedo contar ahora, llamamos a reforzar el batallón de acción ciudadana, que está relacionado con la protección de los ciudadanos. La batallón de protección ciudadana, vamos a reclutar 100 funcionarios de carabineros, de las Fuerzas Armadas y de Gendarmería que refuercen nuestro servicio de seguridad ciudadana. Ahí estaba el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, anunciando este estado de emergencia comunal, hablando incluso hasta de un batallón. Estamos a saludar a nuestros invitados que piensan de esta idea en tan solo 10 segundos, pero antes, muy buenas noches a mi partner, don Mauricio Daza. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos una nueva semana en Tiempos Violentos. Oye, tenemos mucho tema, no sé si vamos a alcanzar a hablar de la condonación del CAE, los nuevos antecedentes de lo que ahora le dicen, fíjese, el caso Audio. No, no es el caso Audio, el caso Coima, ¿ah? Téngalo bien presente. Además, defensa de Katy Barriga y además segundo juicio contra Nicolás Cepeda. Vaya a saber uno, pero si no lo vemos hoy día, lo vamos a ver el resto de la semana. Mucho tema, mucha agenda. Esta noche acá en Tiempos Violentos. Vuelve al estudio de Tiempos Violentos don Rodrigo Rettig, porque el de la semana pasada con afectado 100% no sabíamos muy bien quién era. ¿Cómo estás, Rodrigo? 10 segundos para ti, adelante. Muy buenas noches, sí, el de la semana pasada era mi hermano Mano chico. afectado. No, pero yo creo que para declarar un estado de excepción a título de Estado debe haber un diagnóstico claro que se debe sustentar en cifras. Y ahí yo tengo más preguntas que respuestas. Perfecto, Rodrigo. Vamos a estar analizando ese detalle. Saludamos al secretario general de Evópolis, Juan Carlos González, que también nos acompaña en el estudio. Buenas noches, Juan Carlos. Adelante. Hola, buenas noches a todos. Lamentablemente los problemas de seguridad ya están aplicando medidas desesperadas. Ya los alcaldes están buscando incluso atribuciones para poder combatir esto con creatividad y con recursos que veremos cómo funcionan. Perfecto. Y por primera vez en el estudio del Tiempos Violentos nos acompaña la diputada de Renovación Nacional, a quien le damos la bienvenida. Camila Flores, diputada, muy buenas noches. 10 segundos para usted. Muchas gracias. No, yo creo que ante una situación de emergencia y grave como la que estamos viviendo en materia de seguridad, las autoridades tienen que tomar también medidas urgentes y desesperadas. Por cierto que nadie esperaría que tengamos que nosotros cuidarnos, uno esperaría que eso lo haga a nivel central del Estado. Perfecto, diputada. Muchísimas gracias. Para quienes no los conocen, no lo saben, no lo han escuchado, bueno, el alcalde de la Florida, el alcalde de la Reina y la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, fueron a La Moneda a entregar una carta y a pedirle al presidente ayuda en materia de seguridad, pero también anunció 10 medidas inmediatas para la comuna. Mira, entre las medidas se encuentran la reasignación de presupuesto para aumentar los recursos de seguridad ciudadana. Luego, la implementación de un plan de control vehicular nocturno que considera 15 puntos y el sobrevuelo de 5 drones para el seguimiento aéreo en los 72 kilómetros cuadrados de la comuna. Además, abrirán un proceso para incorporar a 100 ex uniformados de carabineros y las Fuerzas Armadas. Rodrigo, en el contexto de seguridad que hay en el país, con la tasa de sensación de inseguridad altísima, como lo hemos conversado en otras instancias, ¿con qué ojos observas la medida que instala el alcalde Carter, toda vez que yo les he descrito algunos de los puntos más relevantes? Yo creo que la política se trata, sobre todo en los últimos 10 años, en donde hemos observado el auge de un populismo de diversas características. Dentro de los hijos de este padre que se llama populismo está el populismo penal. Y la política se mueve más por emociones que por razones.
a usted yo le toco una fibra de un asalto o de un narco que comete un homicidio y usted va emocionalmente a conectar de inmediato conmigo. Lo mismo yo podría hacer mostrando una familia de escasos recursos que no tiene por qué comer y yo le diría a usted, bueno, lo que hay que hacer es imprimir más billetes para mejorar la economía. Con lo anterior, lo que intento hacer a través de este ejercicio es llevarlo a un ejercicio de racionalidad, porque la política, más allá de que tocando la fibra de la emoción, y por eso usted ve en las franjas políticas casi pura emocionalidad y cero racionalidad. Pues la política al final se trata de racionalidad, en virtud de 2 o 3 posiciones contrapuestas entre sí, en virtud de la racionalidad, determinar cuál de aquellas es la más idónea para mejorar un problema de política pública. Entonces lo que propone el alcalde Carter no es la solución. Dicho lo anterior, Ya. el Estado, que un municipio decrete estado de excepción de acuerdo a las competencias que un municipio tiene, que no es lo mismo que el Estado, Sí. a mí me parece bien que otorguen más recursos a seguridad, a mí me parece bien que entreguen más herramientas a efectos de intentar mejorar y maximizar la seguridad pública en esa comuna. Pero ya llevarlo al Estado, yo soy en una primera mirada contrario a ello, porque a través de un estado de excepción constitucional hay que recordar a las personas que no se restringen los derechos de solo ellos, los delincuentes, sino que usted que está en la casa y las 4 o 5 personas que estamos sentados acá, más los que están atrás de cámara, respecto de todos ellos se restringen sus derechos. Entonces, por ejemplo, si establecemos un estado de sitio en la Santiago de Chile, que alguna consejera republicana dijo que había que establecer estados de excepción constitucional en el norte por migración y en la región metropolitana por narcotráfico, Sí. Oiga, le van a coartar el derecho a todos los ciudadanos de la República. Y yo no me niego en una primera mirada, Ya. pero sí con un diagnóstico sumamente claro. Y ese diagnóstico Ya. no está. diputada Flores, ¿es realmente efectivo lo que plantea el alcalde Carter? ¿Sirve efectivamente a controlar el problema de la seguridad o tiene un poco el componente de lo que plantea Rodrigo, que aquí hay una cosa más haciéndose cargo de la emocionalidad que hay respecto del tema? Primero decir que el diagnóstico está claro hace mucho tiempo, y hace varios años. El que pretenda seguir haciendo diagnósticos o mesas de trabajo es directamente seguir en el fracaso en una materia que sin duda alguna sobrepasó a este gobierno. No han sabido manejarlo, no fue prioridad para ellos y por eso es que hoy día tenemos casi un 91% de la población insegura, con Y temor. respecto a lo que es del alcalde Carter. Respecto a lo que hace el alcalde Carter, yo creo que hace algo antes de no hacer nada. Porque nosotros vemos desde el punto de vista en general, no solamente lo que pasa en Santiago, porque nosotros en los que vivimos en región, en el caso nuestro, al igual que tú, nosotros somos de la quinta región, esto también pasa allá. Quizás tiene menos cobertura, pero nos pasa igual. Y lo que hacen los alcaldes o nosotros las autoridades es realmente entrar en una situación de desesperación de no poder contribuir con algo concreto. Entonces, probablemente, todos esos vecinos que van a quejarse, que van a pedir auxilio donde un alcalde, donde un parlamentario, donde quien sea, dice, por favor, hagan algo. Sí. Ante la inoperancia de este gobierno que no hace cosas concretas que realmente ayuden O a sea, la esto ataca más que nada la sensación que la No, realidad. Mira, yo a propósito de alguna de las cosas que veíamos en la nota que él aborda en torno a poder robustecer el área de seguridad municipal de la Florida con personas con experiencia, tanto desde el punto de vista policial como desde las Fuerzas Armadas, a mí me parece que es lo correcto. Yo creo que ese es el camino, de tener a las personas que realmente saben de materia de seguridad, pudiendo dirigir acciones que vayan en la línea precisamente de entregarle mayor seguridad a las personas, controlar el comercio ilegal, llegar a prestar un servicio ante una emergencia en seguridad lo Sí. más pronto posible. Mira, yo creo que al final del día todas estas cosas van a contribuir en la medida que todas las autoridades entendamos que esto es urgente. El gobierno se manifestó respecto de esta idea que ya había aparecido el día viernes cuando el alcalde Palacios de La Reina plantea una cosa muy similar, este estado de emergencia comunal. ¿Qué dijo la vocera Camila Vallejo? Escuchemos. Lo que no se ha hecho y no debería suceder es que los municipios y los alcaldes incentiven a los vecinos y vecinas a tener que exponerse a situaciones de riesgo para su integridad física o incluso psíquica, ¿no? Porque pueden enfrentar situaciones que son de extremo violenta. Entonces, está bien, los municipios tienen autonomía, tienen sus consejos municipales, pero resguardemos lo que son la división de funciones en un Estado de Derecho para enfrentar el crimen organizado. A ver, Juan Carlos, la ministra habla de, claro, que habla de la autonomía de los municipios, pero también habla de no exponer a los vecinos y vecinas a una situación que puede ser tremendamente riesgosa o tremendamente violenta. ¿Se está con estas ideas que plantea el alcalde Palacio, el alcalde Carter, exponiendo de alguna manera a los vecinos?
no veo yo de qué forma se está exponiendo a los vecinos, por el contrario, se les busca proteger. Los vecinos hoy día están expuestos. Acá habemos varios que circulamos por colinas, ¿no es cierto? Y sabemos el miedo que da la dobladita esa de Vespucio hacia los Libertadores o la rotonda esa de Chamicero, donde en cualquier momento te hacen una encerrona. Y tú sabes que cuando acá se dice que se van a contratar carabineros en retiro, hay muchos carabineros que se pensionan jóvenes y que por lo menos tienen espacio para poder asumir tareas que son de vigilancia. Yo acá entiendo que incluso hay un proyecto de ley, ¿no es cierto?, que busca fortalecer los servicios de seguridad municipales, pero ni siquiera en ese proyecto está considerada que los vecinos se defiendan solos o que los guardias tengan armas letales, ni mucho menos. Más bien, lo que se busca es poner más dispositivos disuasivos. Es decir, yo prefiero que esté una patrulla estacionada en la rotonda con una lucecita dando vuelta a que no haya nada. A que no esté. Eso ya es disuasivo. ¿Me entiendes? Ahora, que haya cámaras, que haya drones. Fíjate que la alcaldesa de Vitacura ha logrado reducir mucho la incidencia de los delitos en esa comuna, Camila Merino, Sí. ciertamente. Y lo ha hecho con medidas administrativas del municipio. Lo ha hecho Asignando denunciando al ex alcalde Torral. Partido del propio municipio, la alcaldesa. Esa es otra cosa, esa es otra cosa Ahí. que tiene que ver con corrupción. Aquí estamos hablando de seguridad. Es que también es delito. Entonces, Está bien. y lo ha hecho muy bien en eso, ciertamente, Sí, pues. muy valiente y muy jugada por la transparencia y la probidad. Pero existen herramientas y ciertamente se dicen que se van a mejorar los servicios de seguridad municipal, que se van a poner drones para poder tener imágenes, por último, que sirvan en la persecución, en las pruebas. Ayer se frustró un robo grande en un centro de Walmart allá en San Bernardo. Y eso fue gracias a la vigilancia que pudieron prestar todos los organismos que participan. Mauricio, Entonces yo no veo que esto significa poner en riesgo a los vecinos, por el contrario, busca protegerlos. El día viernes Mauricio está con Freddy Stock, entonces yo no tenía a Mauricio, pero a mí me daba vuelta muchísimo respecto de las atribuciones que tienen las municipalidades. El alcalde Palacio, cuando planteó esto el viernes, dijo que esto le ayudaba a conseguir fondos, a liberar fondos. El alcalde Cartes dice que de esta manera voy a poder reasignar cierto presupuesto para seguridad. ¿Necesitan los alcaldes establecer esta emergencia comunal de seguridad, que yo no había escuchado nunca, plantear esta idea para conseguir recursos? ¿No tienen suficiente autonomía presupuestaria como para poder establecer medidas de seguridad sin tener que hacer estas cosas que de pronto parecen más fanfarria comunicacional o mediática? Mauricio, ¿qué observa usted? Sí, yo creo que es más bien una forma de justificar, ¿no?, las reasignaciones presupuestarias frente a los consejos municipales. Ahora, el punto es el siguiente, ¿no? Se mezclan muchos planos, ¿ah? Porque obviamente son figuras, sobre todo el alcalde Carter, ¿no?, que ha generado una polémica por su estilo, ¿no? Y también está lo que dijo Rodrigo Rettig, el tema del populismo penal. Pero yo creo que hay que analizar las cosas en su mérito, hacer ese esfuerzo que muchas veces cuesta. Respecto de la idea, yo creo que es una buena idea en términos generales, porque creo que es positivo el que se haga que los vecinos puedan incorporarse a lo que es un plan para la prevención y combate del delito. Me parece que es una buena idea agregar ese actor que muchas veces está un poco fuera, ¿no? Y yo valoro, ¿no?, que desde los municipios, que además enfrentan el día a día estos problemas, también se haga. Y también es una forma de desconcentrar, ¿no?, territorialmente lo que se vincula con este esfuerzo, que obviamente involucra a todos, ¿ya? Entonces me parece que eso es positivo, ¿ya? Ahora, el tema es el cómo se debe ejecutar esto. Yo creo que ahí se pueden hacer algunas mejoras importantes. Yo creo que no es una buena idea, en principio, pagarle a los vecinos para que se incorporen en grupos que van a hacer labores de vigilancia. Me parece bien que la hagan, que ellos puedan informar, que puedan observar, porque ¿qué mejor que un vecino conoce la realidad, ¿no?, de su propia cuadra, de su propia, digamos, comuna, territorio, ¿no?, específico donde vive, y que pueda, además, interrelacionarse, ¿no?, con las personas de seguridad ciudadana de los municipios. Pero pagarles para eso puede dar pie a, digamos, ciertas arbitrariedades, ¿no?, incluso a corrupción. Entonces yo diría que es bueno tener un sistema voluntariado, ¿no?, pero además que haya una inducción, ¿no?, por parte de profesionales que pueda tener el municipio, que tengan manejo en materias de seguridad y que puedan además darle los instrumentos para poder realizar una labor que sea eficaz. Y además también mecanismos de comunicación que sean eficientes, ¿no?, y que permitan de una forma centralizada al interior del municipio generar, ¿no?, una coordinación a su vez con las policías para reaccionar, ¿no?,
Y yo creo que ahí está bien. Y lo otro, obviamente, el contratar a ex personal de Carabineros, ex personal incluso de las Fuerzas Armadas, se ha señalado, me parece perfecto, que ayudan a los municipios, ¿no?, a realizar esta labor, pero que la ciudadanía, los vecinos tengan una participación mucho más activa, me parece que esa parte es muy positiva y es un avance. Sí, y en específico serían 100 ex uniformados de Carabineros y la Fuerza Armada los que se contrataría en la Florida. Hay algo Rodrigo, que me queda dando vuelta, porque claro, uno ve desde el gobierno que miran esto con distancia, dicen, ojo, cuidado, aquí puede haber situaciones de riesgo para los vecinos, atención con esto y esto y esto. Bueno, pero ¿y el rol del gobierno en el avance de la agenda de seguridad? También es importante, no nos podemos olvidar que el Ministerio de Seguridad lleva 84 días de demora en su despacho. Fue una medida que era parte del fast track legislativo. ¿Se acuerdan cuando se anunciaba el fast track legislativo este año con todo? Bueno, esa agenda no sé qué tan fuerte ha sido empujada por el gobierno y qué tan rápido ha sido tramitada por el Congreso, pero los municipios también de repente empiezan a sacar estos conejos del sombrero, toda vez que el Estado no se pone las pilas. En marzo o abril, el senador Sandón dijo aquí que en una semana estaba listo el Ministerio de Seguridad. Se lo comprometió al aire, dijo, en una semana más está listo el Ministerio de Seguridad. Estamos a diciembre y todavía no pasa nada. ¿No hay ahí una falencia también por parte del gobierno y también del Parlamento? Que hay distintas formas de mirarlo. Este es el gobierno que ha tenido más leyes aprobadas en materia de seguridad en la historia de vuelta a la democracia, con 38, le sigue el gobierno de Lagos con 32, por ejemplo. Entonces, efectivamente, ahí tenemos una problemática respecto al Ministerio de Seguridad, pero podemos verlo desde otro prisma. Muchas leyes también tramitadas o iniciadas por moción de la derecha y que el gobierno también le aplicó un impulso para que fueran aceptadas y aprobadas. Dicho eso, yo quisiera poner un poco de cifras. Juan Carlos hablaba de robos en la autopista. Hay que distinguir el diagnóstico respecto a la seguridad pública. Hay una problemática referida en concreto a los homicidios y en concreto con imputado desconocido que parte en 2016-2017 y que el 2022 llega a su pic. Eso es efectivo. Pero por otro lado, robos a casa, estamos en el mínimo histórico desde hace 13 años. Robos con violencia e intimidación también son menos que en periodo antes de la pandemia. Por lo tanto, hay que entrar a hacerle doble clic respecto a qué tipo de delito usted me está hablando para efectos de diagnosticar bien y tomar decisiones de este respecto. Pero yo quiero hacerme cargo del pone en riesgo a los vecinos. Lo que logramos con esta escalada de la delincuencia nos desborda, nadie hace nada, etcétera, el caso concreto, los vecinos justicieros. Séptimo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condena en octubre del año 2023 por el homicidio de Matías Vallarino a 5 años de privación de libertad a esos 3 vecinos que lo mataron porque piensan de que estamos viviendo en el Far West y que los carabineros no detienen a nadie y que los sistemas procesales penales y los jueces de garantía son todos garantistas y dejan a todos libres, cuando todo eso es mentira. Entonces, el impacto que genera este pistoleo penal de que aquí nada funciona es que hoy día tenemos 3 ciudadanos de la comuna de La Florida, precisamente, que mataron a un vecino pensando que era un delincuente y lo mataron porque aquí nadie hace nada, entonces mejor lo matamos nosotros. Eso es lo que se logra con el populismo penal de manual, que particularmente el alcalde Rodolfo Carter es su principal exponente. ¿Funciona la justicia en Chile, diputada Flores? Rodrigo dice, aquí hay una sensación de que nada funciona y aparecen estos vecinos justicieros. No solamente eso, además señala que eso es absolutamente falso, de que no tenemos jueces garantistas. Lo acaba de decir. Y eso, yo te puedo dar cifras, Camila. Lo que él señala es absolutamente falso. No es falso, puedo dar Tenemos cifras. a Carabineros que está deteniendo de manera reiterada y permanente a delincuentes rematados en nuestro país. Eso es falso. Con 770 fiscales a nivel nacional apenas, donde tienen una carga laboral tremenda, donde el más del 60% de los casos de homicidio quedan sin un imputado conocido respecto de quién cometa precisamente ese delito de homicidio. Entonces yo me pregunto, aquí se dice, por parte de la vocera de gobierno está diciéndonos que los vecinos se van a exponer con esto. ¿Qué más expuestos pueden estar con esto? Hoy día en la mañana yo estaba en otro canal de televisión y en el Tirso de Molina, una vecina, una florista, mostraba cómo en su local había llegado una bala que una persona había perpetrado a su local, que lo había hecho a plena luz del día. Entonces yo me pregunto, ¿qué más expuestos pueden estar nuestros compatriotas que eso? Claro, también se dice por otro lado, o sea, este es el gobierno que más leyes ha sacado en materia de seguridad. Bueno, pero eso sale gracias a los votos de la derecha. Porque es cosa de revisar cómo vota gran parte del Frente Amplio y cómo vota el Partido Comunista, que son las coaliciones, el corazón de este gobierno. Votan en contra, incluso cuando el gobierno ha solicitado los estados de excepción constitucional
por el terrorismo en la Araucanía y por el ingreso de ilegales, de personas ilegales a nuestro país, En la frontera norte. en Pero el norte. pero vamos por partes. ¿Por qué Entonces, es falso lo solamente que para plantea la terminar la idea, diputada Flores, esas leyes Rodrigo? en materia de seguridad, Sí. ya sean mociones o mensajes, Sí. son aprobados mayoritariamente gracias a nuestros votos y ¿Por no a qué? los votos del gobierno. En la Porque primera la parte de la diputada- conversación, ¿por qué es falso, Rodrigo? Porque la diputada confunde el análisis del sistema procesal penal. Cuando usted dice que nadie se va preso, usted lo primero que tiene que hacer es distinguir. Cuando no se distingue, se confunde. Distinguir. Imputado conocido o imputado desconocido. Efectivamente, en los homicidios tenemos una problemática de imputado desconocido. Pero eso, diputada, es un problema policial investigativo, no del sistema garantista. ¿Por qué? Porque cuando el homicida es conocido, 9 de 10 veces son sentencias condenatorias y la ley 18.216, que es aquella que permite tener cumplimiento en libertad, es imposible de aplicar porque la norma expresamente lo prohíbe. Entonces usted está haciendo una crítica súper legítima, pero ¿usted sabe a quién le está haciendo la crítica? A Carabineros, a la PDI y a la Fiscalía. No a los jueces garantistas, porque usted le lleva un homicidio a un juez garantista y ese juez garantista no es nada garantista, porque lo va a meter siempre a la cárcel. Pero Ya. la labor investigativa no es de Carabineros ni de la PDI. ¿Y de quién es? Es del Ministerio Público. Bueno, pues. ¿Y para qué cree pero- usted que está la pero no Fiscalía puedo creer acaso y que están cada uno de los Ministerio fiscales? Público, Entonces, que sus por brazos favor. investigativos No, son no, la no. PDI y Carabineros, pero esto está en la Pero, Constitución a ver, Política de la pero República. digámoslo con toda claridad. Carabineros y la PDI hacen tremendos esfuerzos para lograr encontrar a las personas que sean culpables independientemente del delito que hayan cometido Correcto. y ponerlo a conocimiento de la justicia. Y yo te invito a que puedas revisar efectivamente y sobre todo conversarlo con los fiscales, porque son ellos los que tienen el mayor problema. ¿Cuál es el problema que ellos tienen en definitiva como órgano persecutor? Pero es que usted me está tiene confundiendo que la ver con la- dimensión de no, análisis, no, no. diputada. Es que yo creo que Porque tú no estás estamos confundido. hablando de jueces garantistas entonces. Usted me está hablando de Carabineros, la PDI y O Fiscalía. sea, nosotros desde el año 2005... ¿Por qué se lo digo? Pero Perdone, perdone. Pero es que no puedo... No, necesito que se escuchen un poco. A ver, Sí, que diputada, no puedo termina terminar usted, mi idea. diputada, y replica Rodrigo. Mira, desde el año 2005 a la fecha, es solamente cosa de analizar con el nuevo sistema procesal penal, cuestión que estudiamos todos los que somos abogados, de que tenemos efectivamente jueces que son profundamente garantistas y que le entregan incluso beneficios a personas que han cometido tan deleznables como el caso, por ejemplo, de quien mató a Ámbar Cornejo en la comuna de Villa Alemana, que es cierto que estaba cumpliendo una condena, que ya había cometido el delito de homicidio, que se le entrega una libertad condicional y que vuelve a cometer otro delito de homicidio. Entonces, cuando a mí se me dice de que no tenemos jueces garantistas, por favor, si la Pero es que usted evidencia, está la jugando con la evidencia está ahí. emocionalidad. Ya, replique Rodrigo con Usted Juan está Carlos. jugando con la emocionalidad, citándome el caso de Ámbar Pero Cornejo. si esos son datos objetivos. No, los datos objetivos Nada de emoción. son de que de cada 10 prisiones preventivas que solicita un fiscal, 9 se otorgan y muchas de esas 9 después termina siendo inocente la persona. Los datos objetivos son que en delitos graves como homicidio, violación, robo con violencia o intimidación, usted tiene prohibición expresa de otorgar beneficios de la ley 18.216. Y el problema objetivo concreto, yo le estoy hablando de lo macro, diputada, yo le puedo citar un caso por aquí y por allá para llegar a Guamimolino, pero yo estoy haciendo un análisis macro. Y el problema investigativo, qué bueno que usted está haciendo una crítica a Carabineros, la PDI y el Ministerio Público, porque yo efectivamente Jamás creo la he hecho. que ahí está el foco de mejora respecto a este tema. A ver, Juan Carlos González, ¿dónde está la fisura del problema de persecución? ¿En la Fiscalía, en Carabineros, en la PDI, en los tribunales, en las leyes? ¿Qué observa usted? Fríamente. Fríamente, el sistema completo no está funcionando. Porque lamentablemente, pese a que las cifras de criminalidad se pueden mirar de distintas maneras, la verdad es que vemos crímenes que antes no veíamos. Gente descuartizada dentro de un auto que además lo incendian, ¿no? Personas que, va la loca que mata a un señor que estaba durmiendo siesta en su casa hace 3 días atrás. Entonces, la verdad es que la gravedad de los delitos es lo que se ha incrementado, el grado de ensañamiento. El delito antiguo de hace 10 años atrás era un delito pasional, de una pareja que descubría una infidelidad y se agarraba a palos, ¿ya? O un par de ebrios que en una riña se apuñalaban. Hoy día el crimen organizado, asociado al narcotráfico, asociado a los homicidios por encargo, asociado a un montón de conductas que acá no veíamos, claramente muestra que hay una falla multisistémica. Y una de las fallas es precisamente que la Fiscalía tiene una sobrecarga de trabajo y tiene que seleccionar los delitos que persigue y que no persigue. ¿No es cierto? Y algunos Sí. se van a la carpeta. Y por eso la gente tiene sensación de impunidad. Dice, me asaltaron en mi casa, me hicieron una encerrona, y Sí. ocurre que después se decidió no perseverar, ¿no? Oiga, Entonces, eso genera una serie de elementos y ahí las policías ciertamente están bastante colapsadas con la cantidad de hechos que están ocurriendo. Sí. Estamos hablando que tenemos un cuerpo policial diseñado para una criminalidad que era la de hace 10 años atrás y con un
tipo de delito que no es el mismo que tenemos hoy día. Usted me habla de crimen organizado. Al general director Yáñez no le gusta mucho el Sí, concepto. pero eso ¿Por creo qué? que fue un Mire, error de veamos. un lapsus que tuvo. A mí no me gusta hablar de crimen organizado, porque pareciera ser que cuando hablamos de crimen organizado es como que nosotros estuviéramos desorganizados. Y no es así. Hace una década atrás teníamos secuestros que no son de ahora, pero en otro nivel. Hoy día tenemos estructuras criminales que funcionan sobre la base de una organización que permite de alguna manera generar mucho temor, mucha inseguridad y además mucha violencia. Mira, antes de revisar la declaración, Juan Carlos me decía, ese fue como un lapsus del general director, ¿no? ¿Fue un lapsus? Yo creo que sí. ¿Un error? Incluso en el mismo aclaración que hace después queda claro que entiende que existe el crimen organizado. Claro. Trató de hacer un chiste, pienso yo. Ah, Y no ya. le resultó bien. A ver, Mauricio Daza, ¿qué le parece las palabras del general director de partida? Bueno, agarra una cuña que nosotros acá instalamos hace varios meses, ¿no? Se la robé al senador Osandón, hay que decirlo, pero bueno, no le cuenta a nadie, que era el crimen organizado frente al Estado desorganizado, ¿no? Esa es como la idea. Y creo que esa idea está plenamente vigente, ¿no? Porque falta coordinación, falta todavía espacios para que las distintas instituciones que son actores del sistema de persecución penal puedan relacionarse de una manera mucho más eficaz. El problema es el sistema en general, ¿no? Y el sistema tiene por lo menos 3 áreas o 3 momentos. Primero, la prevención del delito. Y ahí vienen muchos factores, desde recuperar, ¿no?, espacio público en beneficio de los ciudadanos hasta, digamos, darle oportunidades reales a las personas, sobre todo jóvenes de sectores más vulnerables, que sea mucho más atractiva que formar parte del crimen organizado, ¿no?, de una banda de narcotraficantes, entre otras cosas. Está la persecución penal propiamente tal. Y claro que ahí hay deficiencia del Ministerio Público, pero ojo, acá no podemos llegar y decir las policías son intocables. No, pues. Son instituciones del Estado que tienen que ser objeto de críticas para mejorar, ¿no? Y obviamente hay problemas con las policías. Las policías lo que hacen es entregarle órdenes de investigar a la fiscalía. El que investiga, sí, es el fiscal, el que toma las decisiones globales, pero el que va al sitio del suceso, el que levanta las pericias, el que interroga a los testigos, hace el empadronamiento, son las policías. Y hay deficiencias, hay investigaciones complejas, de muy mala calidad, y además también hay problemas al interior de las instituciones. Oiga, ¿cuál es el sistema de inteligencia que tienen las instituciones policiales? No, se desarticuló la DIPOLCAR en la Dirección de Inteligencia Policial, básicamente porque se descubrió que están faltando a la verdad, ¿no?, creando información en la operación Huracán, entre otros. Bueno, hay que mejorar a las policías y también hay que mejorar la situación de la Fiscalía y aumentar la dotación de fiscales. Pero hay un tercer ámbito que tiene que ver con el cumplimiento de la sentencia. Porque resulta que cuando ya se dicta la sentencia parece que todos los imputados entran, digamos, ahí como en un espacio oscuro, que ya a nadie le interesa. ¿Cuál es nuestro sistema penitenciario? ¿Cómo estamos en la posibilidad de reinsertar sobre todo a los más jóvenes que son infractores de delitos? Todo esto se vincula, ¿no? Y hay que tener una mirada que sea más global, ¿no? Y yo diría que un poco más fundado en datos más duros, porque se dice, ¿no?, los árboles impiden ver el bosque. Claro, uno puede citar 5, 50, 80 casos particulares, pero hay que ver si eso es representativo de la situación general. Acá se requiere una visión de Estado y no tratar de sacar tanto el beneficio político electoral del momento, lo que es difícil porque esto vende harto en ese ámbito. Sí. Diputada Flores, ¿qué le pareció la declaración del general director? Y además, ¿qué le pareció la gestión que ha realizado el general Yáñez en su cargo? Mira, a ver, primero yo creo que ha sido exitoso la gestión en principio y sobre todo considerando que ha vuelto a tener Carabineros de Chile primero una tremenda valoración ciudadana, cuestión que previo al estallido de violencia no existía, ¿cierto? Hasta el año 2019, claro, teníamos efectivamente una institución muy querida, después pasamos por momentos muy dramáticos. Dígame. No, es que estaba pensando que efectivamente Carabineros se ha recuperado muchísimo en su valoración ciudadana, ¿cierto? Y el general director en particular ha sido muy agradecido, ¿cierto?, de lo que ha hecho el gobierno con la institución. O sea, del apoyo que han tenido por parte del Ejecutivo en particular. Situación que no vi, ¿cierto?, en el gobierno anterior. ¿Qué le pasa o qué observa usted de este apoyo que recibe el general director o Carabineros en general de este gobierno? Bueno, primero decir que nuestras policías, particularmente Carabineros, de quien estamos hablando, es una institución jerárquica y no deliberante. Ya no pueden mayormente emitir
opiniones respecto a si le parece algo o no le parece, no van a hacer una paralización ni mucho menos, porque es parte de su formación militar y está bien que así sea desde mi perspectiva. Entonces, la verdad de las cosas es que él simplemente tiene que acatar, ya no está en posición en ningún caso de venir a cuestionar a la autoridad política de turno, independientemente si sean personas que los han apoyado o sean aquellos que querían refundar Carabineros. A él le toca hacer el trabajo con la autoridad que esté y por lo tanto lo tiene que hacer bien. Independientemente de eso, efectivamente yo creo que en el gobierno anterior faltó sin duda alguna apoyo a Carabineros de Chile y sin duda además ha sido una de las críticas que yo he tenido particularmente con la gestión del presidente Piñera, porque creo que en los momentos más difíciles quienes sostuvieron la estabilidad y gran parte el Estado de Derecho en nuestro país fueron precisamente esos carabineros que estaban en las calles recibiendo ataques, insultos, violencia, en fin, una serie de cuestionamientos y una serie de situaciones tremendamente graves. No solamente aquellos de más 5.000 carabineros que fueron lesionados físicamente por distintos motivos, sino que también, insisto, aquellos que tuvieron que recibir epítetos desde mi punto de vista sumamente injustos. Yo creo que ahí hubo efectivamente una falta de apoyo mucho más fuerte por parte del gobierno hacia Carabineros y una de las críticas que yo tengo precisamente con la gestión del presidente Piñera. Perfecto. Juan Carlos, ¿algo más que agregar respecto de lo que plantea la diputada Flores? ¿Le faltó apoyo a Carabineros en el gobierno pasado? ¿Apoyo que, según el propio director general, ha aparecido en esta administración? Yo creo que hay dos elementos. Primero, el gobierno pasado fue bastante anómalo en términos del contexto, es decir, tuvimos el estallido social, que ciertamente la consigna era el perro matapacos, no sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Y la ACAB, all cops are bastards, ¿no? Es decir, estaba orientado en violentar a los carabineros. Y eso precisamente es lo que el mea culpa que hace la presidenta del Partido Socialista cuando dice no fuimos suficientemente reactivos ante este estallido de violencia y no condenamos la violencia suficientemente. Bueno, ese suficientemente implica a una gran cantidad de personeros que están hoy día en el gobierno, ¿ya? Por lo tanto, yo diría que es bastante anómalo. No sé yo si en qué se podría haber manifestado un mayor apoyo, pero lo que sí creo es que Carabineros no estaba preparado suficientemente para el estallido social. No olvidemos que hace unos años atrás, unos 10 años atrás, hubo que hacer una especie de olla a presión para generar Carabineros, donde se abrieron más matrículas, se hacían 2 años de formación y estaban en la calle, e incluso se supo que tenían cursos los cursos de tiro eran mínimos. Sí, claro, una práctica muy express, una vez al año, ¿no es cierto? Sí. Una práctica de tiro una vez al año y por lo tanto, efectivamente, no están preparados para enfrentar el crimen que hay hoy día, que además tiene armamento mucho más pesado que el que maneja Carabineros. Bueno, dejemos seguridad hasta acá y hablemos de la teleserie Impacto Mundial del año, caso Convenio. Hay un nuevo capítulo a partir de la salida del señor Trincado, el jefe de los asentamientos precarios. Sin embargo, es el diputado Frank Sauerbaum quien habla de la teleserie turca. ¿Por qué? Mire. El caso Convenio más bien parece una novela turca. Todos los días tenemos un antecedente nuevo que nos hace dudar de los antecedentes que teníamos antes. El caso del señor Crispi, asesor del presidente de la República, pudiera ser una situación gravísima si se comprueba que él fue a mentir a la comisión investigadora dado los últimos antecedentes que se han tenido. Le hemos pedido al presidente de la Cámara que se haga cargo de una investigación que se defina realmente si el señor Crispi fue a dar información falsa o a ocultar información a la comisión investigadora, porque eso es un delito. Además, la situación del ministro Montes se va complejizando. Claro, un nuevo capítulo en esta larga teleserie que ha tenido un país en vilo. El caso Convenios, que está ya con Democracia Viva y que tiene un nuevo capítulo para contar. La salida del señor Ricardo Trincado, era el jefe del Departamento de Asentamientos Precarios, a quien, cierto, le habían entregado el informe famoso que hace tambalear la historia de Miguel Crispi con el día y la fecha y el momento en el que se entera la moneda de esta historia. Bueno, es una teleserie turca, ha estado Rodrigo Rético, ¿no? Y parece que tiene como para segunda o tercera temporada el próximo año, porque o sea, ni Netflix lo pensó tan intrincado, a propósito de Trincado. Sí, yo he sido sumamente crítico y lo pueden ver cada lunes que he venido respecto a este caso. Yo creo que es un misil que hizo explotar la línea de flotación de este gobierno porque atacó el relato del gobierno progresista del presidente Boric, y mientras más se demoren en tomar decisiones, o ya sea el gobierno o ya sea el ministro, más impacto negativo va a tener
para el trabajo y la consecución de objetivos de este gobierno. Detengámonos Y con lo ahí un anterior no segundo. quiero decir otra cosa, Pero- que el ministro Montes debe renunciar, lo he dicho Lo has 3 dicho, veces, sí. tercera semana consecutiva. Pero que lo digo. Rodrigo, detengámonos ahí, porque tú dices algo que es bien potente. ¿Cuál era el leitmotiv de este gobierno? ¿Cuál era la carta de presentación de este gobierno que en este caso le dispara a la línea de flotación? 1, reforma tributaria. ¿Reforma tributaria para qué? 2, para financiar gasto social. ¿Por qué necesitamos gasto social? 3, porque hay una alta desigualdad social y básicamente para financiar pensiones, salud, educación, vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo me acuerdo de una frase ¿Y sacada ustedes los creen que pitutos. van a aprobar una reforma tributaria? Sea la reforma que traiga el ministro Marcel, que yo, dicho sea de paso, estoy de acuerdo con el diagnóstico. Pero no le van a aprobar una reforma tributaria con el caso de Democracia Viva y me parece Claro. válido y legítimo que la derecha lo plantee de esa forma. Claro. Porque no le va a otorgar recursos a un gobierno que ocurre esta situación, que no solo del gobierno, también está en gobernaciones regionales, pero que el diagnóstico y la línea de flotación, el relato, se cae a pedazos. Yo me acuerdo que si hay una frase que me recuerda a la llegada de este gobierno, era como la promesa del sacar los pitutos. Y esta historia, al menos en Democracia Viva, lo que te demuestra es que los pitutos estaban pegaditos y era, o sea, con un dedo tocabais 3 pitutos. Era muy sencillo, era muy fácil y en la medida que han ido apareciendo antecedentes, uno dice, chuta, más encima, el que está a cargo de la cartera, el secretario de Estado a cargo de la cartera, el ministro Montes, no sabe nada. Con profundo respeto por la figura de Carlos Montes, pero él, cada vez que habla, él dice, bueno, esto yo no lo sabía, de esto yo no lo sabía, yo me enteré de esto. Entonces, cuando eres el último en enterarte de lo que pasa en tu cartera, uno dice, bueno, lo traicionaron, todas las teorías que hay, porque lo traicionaron, que se lo jodieron, que están aprovechándose de su prestigio, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día, lo publica la tercera fin de semana, todos los caminos llevan a Tatiana Rojas, a la ex subsecretaria. ¿Quedará ahí la responsabilidad política, diputada Flores? Bueno, la verdad es que algunos colegas están, de hecho, estudiando la posibilidad de una acusación constitucional. ¿Le ve agua en esa piscina usted o no? Mira, honestamente nosotros como bancada de Renovación Nacional es una definición que aún no hemos tomado porque la idea es poder tomar una decisión, somos 20 y tantos diputados de RN, por lo tanto la idea es tomarla en conjunto y ojalá tener unanimidad a la hora de apoyarla o no. Ahora, perdón, es que esta mañana escuché al diputado Ramírez de la UDI, jefe de bancada de la UDI, y él decía que no veía con buenos ojos avanzar en una cuestión constitucional porque como que frivolizaba el tema. Mira, él decía que siga la lista judicial, que siga la lista penal, pero si nosotros hacemos una cuestión, esto se va a frivolizar. ¿Está de acuerdo con él o no? Es probable, es probable. Lo que sí siento es que esto le está generando un daño, pero muy, muy profundo al gobierno, porque claro, recordemos, tú algo decías anteriormente en torno a que se supone que este gobierno era el que venía, ¿cierto?, a mostrar una gestión distinta a todos los gobiernos anteriores, que el exministro Jackson decía, ¿cierto?, que ellos tenían un estándar moral y ético superior, entonces con esto se les cae el discurso. Entiendo, sí, además que la acusación constitucional todavía no la han presentado, por lo tanto, oficialmente tampoco nosotros tenemos un libelo que poder estudiar y decir, mira, este capítulo me parece, este sí, este no, en fin. Pero lo que sí yo creo que el gobierno debiera tomar una decisión, porque seguir estirando el chicle de esta manera me parece que es impresentable, porque al final aquí le piden la salida a un asesor, cortar el hilo por lo más delgado nomás. Ahora, si hay algún momento en el que las dos famosísimas dos almas del gobierno se manifiestan, es, por ejemplo, en esta historia. Mira lo que plantea el senador socialista José Miguel Insulza respecto de su ex colega del Senado, Carlos Montes. Los vacíos, los huecos que existían por donde cometer estos fraudes se han cerrado bien en la ley de presupuesto. Hoy día los consejos regionales tienen que aprobar todos los proyectos, etcétera. Pero el daño ese ya está hecho, sin duda que está hecho y nos ha perjudicado mucho. Perdón, ¿lo ve solo, leo en sus palabras? Un poquito traicionado, porque todo pasaba como a sus espaldas, da la impresión. Traicionado es la palabra, efectivamente. Traicionado en la confianza que depositó en gente que todo el mundo partía de la base que tenía, ellos hasta proclamaban que tenían una ética distinta. Pues. El daño ya está hecho. Traicionado es la palabra. Lo plantea José Miguel Insulza en entrevista con Radio Cooperativa, a quienes les agradecemos, por supuesto, esa declaración. Juan Carlos, ¿fue una traición lo que vivió Carlos Montes, el ministro Carlos Montes? Mira, lo que pasa es que acá se confunden sentimientos. A ver. Muchas personas nos ha tocado trabajar en algún momento con Carlos Montes. Carlos Montes era un gran parlamentario que presidió las principales comisiones, dialogante, inteligente, razonable. Entonces, pasa que hoy día está a cargo de un ministerio donde ve una estructura abajo
a pesar que Mauricio no está de acuerdo con mi teoría, pero yo creo que cada semana se va afirmando esta tesis de la estructura, ¿no? Ahora ya aparece un encargado de asentamientos precarios que hace un informe favorable puesto por el ministro, ¿ya? El ministro también es el que firma, no lo olvidemos, la resolución donde delega esta atribución para que los Ceremis administren directamente todos estos recursos, ¿ya? Eso no es usual en un ministerio. En los ministerios lo usual es que hasta la compra del papel confort, y no estoy exagerando, pasa por la firma del ministro, ¿ya? ¿Así? Así es muy centralizado. El control del gasto, porque hay un control del gasto del cual responde, en este ministerio más hay una sola subsecretaría, por lo tanto la concatenación del ministro con el subsecretario es absoluta, o subsecretaria en este caso. Por lo tanto, no puede ser que haya fiscales, haya auditores, haya encargados de administración y finanzas. El ministro es el que tiene que ir a negociar el presupuesto año a año con el IPRES y ciertamente ir a dar cuenta a mediados de año a la subcomisión mixta y ciertamente presentarse al año siguiente. Por lo tanto, cuando hay transferencias tan cuantiosas en contratos que además algunos están fraccionados, ¿no es cierto? Ya han salido 6 Ceremis, creo, de 15. Hay 9 que todavía están adentro. Salió el abogado que se le olvidó contestar el oficio. Salió el portero, salió la secretaria que se le olvidó mandar el oficio. Entonces esto es como la reina de corazones, pues, finalmente. Le vamos cortando la cabeza a todos los soldaditos cuando el problema a fondo termina siendo la reina de corazones. Perdón, para entender, entonces, ¿tú crees que Carlos Montes, el ministro Carlos Montes, tiene una responsabilidad? Yo creo que tiene una responsabilidad. ¿Más allá de la política? Una cosa, yo no digo que tenga dolo, ¿ya? No digo que haya sido negligente, pero sí tiene una responsabilidad. Todos los movimientos que ocurrieron están bajo su ámbito de atribuciones. Por lo tanto, tiene que responder de eso. ¿Qué dijo el senador Iván Moreira, que ha sido muy interesante de analizar a través de su Twitter en las últimas semanas? Respecto a este tema, plantea lo siguiente. Pero lo más importante aquí es que él mejor se ahorre los malos ratos y renuncie. Él no merece estar pasando por esta verdadera y diaria pesadilla. Su trayectoria de ninguna manera se va a ver opacada por este incidente. Y por defender la honra de un ex colega, yo espero que no me acusen de socialista. Por defender la honra de un ex colega, espero que no me acusen de socialista, cierra su declaración el senador Moreira. Rodrigo Retic, ¿coincides con el senador Moreira? ¿Tiene que salir por respeto a su propia trayectoria o lo que planteaba Juan Carlos, que es bien interesante aquí, esta cosa de que estén descabezando todo el entorno, pero el principal encargado, responsable de la materia, sigue ahí? ¿Es extraño? Coincido con Moreira tanto en lo que dice ahí como en sus últimos tweets de hace un mes y medio. Está teniendo un tránsito bastante particular y rico a mi modo de ver el señor Moreira. Pero sí, el ministro, yo lo dije hace 2 semanas o 3 semanas, si sale vía renuncia, sale por la puerta ancha, todo el mundo se lo va a reconocer. Y lo que logra va a ser descomprimir esta teleserie ya venezolana que estamos viendo en la política de Chile. Por lo tanto, sí coincido con lo que dice Moreira. ¿Teleserie venezolana? ¿Turca? ¿Cuál es? ¿Cuál cree usted que es? Yo creo que un mix de ambas. Un poquito de ambas. Drama coreano. Sí, porque igual hay componente amoroso en estos escándalos, así que no podemos descartar el clásico culebrón venezolano noventero. Mauricio, es raro el metaverso, es verdad, el senador Moreira ha sido bien llamativo en sus últimos posteos, pero también es como que se empata con el senador Fidel Espinosa, del PS, que también ha sido muy crítico con el gobierno. Lo que pasa es que, Moreira compartió el Senado, ¿no? Con Carlos Montes, y ahí también se arman, ¿no? Cierto tipo de vínculos y nexos. Son colegas y el Senado también opera de otra forma, hay que decirlo, ¿no? Pero en todo caso hay que señalar de que efectivamente probablemente Carlos Montes no tenía mayor conocimiento de esto. Lo más probable es que lo dejaron fuera del conocimiento de esto porque precisamente es una persona honrada y honesta, y si hubiera conocido de esto, quizás muchos de estos movimientos irregulares de dinero no se habrían podido concretar o ir más adelante. Hay que recordar que cuando va Crispi a declarar, ¿qué es lo que dice? Sí, yo me enteré, pero ¿a quién le avisé? A Tatiana Rojas, pues. Después aparece Catalina Pérez hablando, la diputada, ¿no? En la tercera, un día domingo. No, sí, esto se sabía de antes y yo lo informé al gobierno. ¿A quién le informó? A Tatiana Rojas. Oiga, ¿a quién le pedían cuenta? Al ex Ceremi de la región de Antofagasta, el señor Contreras, ¿no? ¿Y a quién le pedían cuenta y a quién le daba cuenta? A Tatiana Rojas. ¿Cuál es el elemento común entre todos ellos?
todos de Revolución Democrática, militantes, ¿no? Entonces ahí también está, bueno, y ni hablar del señor Andrade, que era el jefe de Democracia Viva, que recibió estos dineros de la forma irregular que se ha revelado, ¿no? Y dejan, obviamente, afuera a Carlos Montes, que era el titular. Y obviamente esto tiene, digamos, un componente que hace que muchas personas digan, oye, qué injusto, ¿no?, que ahora se pida la renuncia del ministro. Pero la política no se trata de justicia solamente, se trata también de dar señales, ¿no?, de probidad. Y en este sentido, aunque sea injusto, el ministro Montes tiene que renunciar porque hay una responsabilidad del jefe de la cartera. Y es triste, sí, pero alguien decía esto sin llorar. Bueno, sin llorar. ¿Es injusto que el senador Montes termine su carrera política extensa de esta manera? Probablemente. Yo no estoy de acuerdo con que vaya a salir por la puerta ancha, ¿no? Nadie sale por la puerta ancha cuando tiene que renunciar en el contexto de un escándalo de platas, por favor. Ese le están endulzando básicamente la situación al ministro Montes para que se anime y salga finalmente, ¿no? Pero obviamente no sale por la puerta ancha, pero bueno, es lamentable que haya sido así, pero si estamos en un Estado de Derecho, en una república en forma del siglo XXI, bueno, entonces apliquemos la responsabilidad también política, ¿no?, de mando a lo menos, quizás no da para una concesión constitucional, pero sin duda para una renuncia y que un nuevo liderazgo se pueda hacer cargo de esta situación. Pero también hay otro cálculo, porque dicen, mire, ¿sabes qué? Si nosotros generamos la renuncia del ministro Montes, entonces vamos a estar desviando la atención en relación a toda esta trenza de Revolución Democrática que está atrás y que era la que probablemente operaba con esta situación, ¿no? Bueno, eso puede ser cierto, pero eso no obsta a que se haga, insisto, efectiva la responsabilidad política. Respecto de que le pidan el cargo al señor Trincao. El Trincao, claro, ahí tiene una gracia entre comillas, porque Trincao no es RD, pues. Es militante del Partido Socialista y no es cualquier militante tampoco, ¿no? Fue intendente, fue ex-seremi de Obras Públicas, o sea, tiene algún mayor peso político, pero sin duda no alcanza. Pero en todo caso también hay que analizar lo siguiente. Una de las cosas que hace particularmente grave el caso de Democracia Viva es que al momento de asumir la seremía, este señor Contreras hace un cambio de competencias que históricamente no existía y que determinó que la gente del Serviu hiciera la denuncia. Es el señor Trincao, ¿no?, que como digo fue ex asesor del exdiputado y ex senador socialista Juan Pablo Letelier. Además, hay que señalar que fue seremi de Obras Públicas y luego intendente, ¿no? Ahora, hay que señalar, entre otros ámbitos de función pública, pero lo que hace Contreras es básicamente decir, mire, ¿sabe qué? Aquella función que históricamente tenía el Serviu en la región de Antofagasta, que era básicamente gestionar los recursos para asentamientos precarios, lo que dice el señor es, mire, ¿sabe qué? Ya el Serviu no los va a ver más. Tráigalo para acá, para el Mimbu. Y yo voy a definir cómo se van a utilizar esos recursos. Eso ya es llamativo. Sí. Sobre todo cuando usted cambia esa competencia que históricamente se había ejercido sin mayor cuestionamiento o controversia para asumirla y luego empezar a los telefonazos con gente del partido para empezar a decirle, ¿sabe qué? Yo le voy a pasar plata, que yo no tengo idea cómo utilizarla. Da lo mismo, usted subcontrate. ¿Cuál es la idea de entregarle cuantiosos recursos a una entidad que no sabe cómo hacer aquello para lo cual le entregan la plata y le dicen subcontrata? Hacérsela pasar, pues es la única solución lógica. Bueno, en este contexto, insisto, estamos frente a hechos graves y lamentablemente corresponde que el ministro Carlos Montes renuncie. Ese movimiento del Serviu al Mimbu en Antofagasta es a lo menos sospechoso. Y es el mismo Contreras el que instala la duda respecto a la declaración de Miguel Crispi, lo que hizo que ya se empezara a hablar de una comisión especial investigadora 2.0. ¿Sirve, no sirve, funciona? ¿Le ve futuro a esa potencial comisión, diputada Flores? Oye, y no solo eso, sino que además presentamos un proyecto para penalizar con cárcel el falso testimonio. A ver. Que también es interesante. Hoy día lunes es que estamos haciendo este programa, presentamos varios diputados este proyecto, porque en definitiva hoy día el dar un falso testimonio no tiene mayores sanciones, ya son bastante simbólicas. Y sobre todo, y el perjurio solamente si tú lo prestas en juicio. ¿Usted cree que Miguel Crispi prestó falsos testimonios? Yo creo que, y todo arroja, de acuerdo a la información del ex-seremi, que Mauricio relataba muy bien todo, el señor Contreras, todo lo que ha ocurrido. Al parecer sí, efectivamente, él fue a mentir a la comisión investigadora, el señor Crispi, estoy hablando, que fue
recordemos, en reiteradas oportunidades, invitado, citado a esta comisión y que tuvo que salir en definitiva el Contralor Nacional a decirle, oiga, no porque usted sea honorario, está exento de acudir frente a las fiscalizaciones que le haga este órgano, que en este caso es la Cámara de Diputados, y tiene que ir a dar cuenta igualmente. Perdón, yo no soy amigo del señor Crispi, pero pregunto, ¿ustedes confían en el testimonio de Contreras? Contreras es el hombre que cambió la atribución del Sergio al Mimbu, que estuvo en el escándalo Madres, en el escándalo inicial, y luego plantea esta versión en donde él dice, según mi entendimiento, se emitió un informe a presidencia. Tampoco lo dice como tan certeramente, y eso ya hace tambalear a Miguel Crispi. ¿Tiene asidero suficiente? Yo creo que este ex seremi está tan, de alguna manera, por decirlo un buen chileno, pillado en torno a esto y a una serie de irregularidades que cometió, que a estas alturas no le queda más que decir la verdad y tratar de contribuir para que efectivamente salga a la luz la verdad. Yo creo que efectivamente Miguel Crispi, y dicho además en palabras de la diputada Catalina Pérez, en fin, sí tenía conocimiento en una fecha anterior a como él lo habría señalado. Y a mí, porque claro, mucho hemos hablado en este rato de la salida del ministro Montes y que tiene toda la razón, pero yo me pregunto cómo van a seguir manteniendo al jefe de asesores del segundo piso. Pero respecto al jefe de asesores que ese también del segundo piso, no es menor. Juan Carlos, ahí tengo una pregunta. Hay algo que él señala en la Comisión Especial Investigadora 1, cuando después logró ir, ¿cierto? Cuando se logró que fuera, y él se cuida mucho de no hablar de, por ejemplo, antecedentes. Él dice, a mí me llegaron rumores. Entonces, rumores no es lo mismo que antecedentes. Entonces, ¿ves tú ahí alguna sutileza? ¿Por qué? Porque los antecedentes, si él le hubiesen llegado antecedentes reales, él estaba obligado a entregar esos antecedentes para iniciar una investigación. En cambio, rumores es un perfil bastante más bajo. ¿Lo ves como yo? Mira, yo pienso que la declaración de Crispi tiene un pequeño vicio, y es que él está imputado. Entonces, todo lo que diga puede ser usado en su contra. Entonces, se cuidó mucho en ese sentido. Creo que su declaración tenía muchos dobleces, ribetes, para evitarle problemas en el proceso penal en que está inserto. Yo creo que ahí hay que entender que su manifestación no era totalmente libre. Eso no justifica que falte la verdad, si es que eventualmente fuera así. Ahora, yo también he señalado anteriormente que esto de la fecha de la comunicación es un detalle frente a la magnitud del problema que estamos viendo. Lo que yo sí quería agregar es que yo espero que ojalá sería bueno que el ministro Montes diera un paso al costado y evitara una acusación constitucional. Si llegamos a ese escenario, se va a producir un problema muy grande. Salga sapo o salga rana, como dicen los venezolanos, ¿ya? Porque si se produce una salida forzosa de un ministro, es una cicatriz que cuesta mucho sanar en una institucionalidad democrática. Todavía nos duele Harald Beyer, nos duele Chadwick, la Yasna Proboste, ¿no es cierto? Son casos que finalmente con el tiempo la gente siempre pensó, a lo mejor fue una cosa más política que legal, ¿no? Cuesta mucho sanar esa herida. Pero por el lado de que no saliera aprobada, sería que nos comemos el sapo entero de los convenios. Entonces, ahí realmente espero que no haya que llegar a ese escenario, porque es binario y es totalmente un blanco y negro, en que lo que salga va a quedar una tremenda herida en nuestra historia y nuestra institucionalidad. O sea, la salida que tú ves es la renuncia. Yo creo que es lo mejor que puede hacer por el bien de él, como aquí hemos coincidido varios, por el bien del gobierno, y para poder darle mayor... y por último, para que el Ministerio de Vivienda pueda trabajar tranquilo, si todavía hay un tremendo déficit de habitacional, de campamentos. Este señor no se debe atrever a expropiar un bien. Imagínate lo que es expropiar un campo, ponte tú. ¿Cómo lo va a expropiar? Le van a mirar con lupa a quién era el dueño anterior de años para atrás. Entonces no puede trabajar tranquilo. No, y otro detalle, ¿quién va a querer asumir? Sí, Después, lo decíamos la semana pasada. O sea, no es fácil hacerte, como tú dices, comerte el sapo en el fondo y llegar a asumir un ministerio que tiene tanto problema y que la verdad de las cosas, sí, yo creo que efectivamente lo más sano para una persona como él, digamos, y que sería efectivamente mejor que renuncie y no exponerse. Pero después, ¿quién va a asumir ese cargo? No creo que sea muy fácil. Oye, sería muy interesante respecto de qué es lo que dijo o no dijo Crispi, si se cuidó o no, saber la versión de su abogado. Luis Hermosilla. Tenemos un audio. Abogado del señor Crispi al momento en que fue a declarar y al momento en que él antes presentó un documento escrito donde da su propia versión. ¿Lo escribió Crispi
¿O lo escribió Hermosilla? ¿Y en qué condiciones lo habrá escrito Hermosilla? Se lo mandó en un audio. Especulo nomás, vaya a saber uno. Especulo nomás. Rodrigo Rettig, ya hemos dicho lo de la salida del ministro, coincides al parecer con la mirada de Evópoli. Si se armara esta comisión 2.0, ¿quiénes debiesen ser los primeros en pasar a declarar? Y lo otro, ¿sirve realmente? Siempre declaraciones y que se abra el naipe de la transparencia va a ser bienvenido en materia de la gobernanza pública. Y yo coincido quizás por razones distintas. La derecha quiere pegarle un combo, un uppercut al gobierno, y yo quiero cuidar al gobierno. Y ambos tenemos un tronco común, que es la salida de Montes y Crispi. Sí, este caso es el caso Cabal 2.0, el caso Cabal de Michelle Bachelet es el caso Democracia Viva. Y mientras estén los focos de conflicto y los incendios, tanto en el ministro Montes, tanto en Miguel Crispi, la gobernanza de Boric va a ser cada vez más difícil y se va a trabar básicamente el vehículo del gobierno de este presidente, que ya nos queda la mitad, un poquito más de la mitad, y debemos ya mostrar temas concretos que va a impedirse de lograr en la medida que no apaguemos estos incendios. Los invito a revisar, cambiando de tema, el titular. Mire, siguiente titular. Uno de los titulares del día. Jackson reaparece en aniversario de los 15 años del NAU y lo distinguen con premio a la trayectoria. Este sábado en la noche se realizó la celebración del movimiento universitario, ¿cierto? Instancia en la que también participó el jefe del segundo piso de la Moneda, Miguel Crispi. ¿Qué más estaba? Estaba Miguel Crispi, estaba Javiera Martínez, la directora de la DIPRES, y estaba Giorgio Jackson, a quien se le entregó ahí un premio. ¿Qué les parece desde lo político comunicacional que reaparezca en el NAU, que fue el movimiento que da origen, ¿cierto?, a Revolución Democrática, y que se premie, además de que aparezcan Miguel Crispi y Javiera Martínez en esa reunión? Diputada Flores, ¿es prudente? ¿Es bueno? No sé. O sea, yo creo que de prudencia el ministro Jackson, exministro Jackson, no sabe mucho, la verdad. Y este tipo de acciones, desde mi perspectiva, lo único que hacen es que la gente vuelva a retomar, ¿cierto?, las responsabilidades, lo involucrado que él pudo haber estado en este o en otros temas más. Recordar lo mucho que costó que el presidente de la República le pida la renuncia. En fin, yo creo que sin duda alguna no es lo más conveniente que él haya reaparecido. Ahora, él tiene como ciudadano todo el derecho a ir a las cosas que se le ocurran. Sí. De ahí a que políticamente esto pueda repercutir a su gobierno de manera negativa es otra cosa. Sí, me acordé un poco, Juan Carlos, de cuando se reunió en esta cena. ¿Te acuerdas que hubo una cena como de desagravio, una cena de la reunión? Se habló de un repliegue estratégico. Entonces, duró poco. Este otro movimiento también tiene un poco tiene que ver con reaparecer, ¿cierto?, en la escena pública. ¿Es prudente? ¿Le hace bien al gobierno? ¿Le hace mal al gobierno? Yo creo que le hace mal. Claramente acá estaba recién aprobada la ley de presupuesto, a cuyo debate no pudo entrar nunca la directora de presupuesto por estos cuestionamientos. Estaba Crispi, ¿no es cierto?, del que ya hemos hablado suficientemente, y creo que ya es cruel seguirlo haciendo la autopsia. Yo creo que esto es una provocación innecesaria. Lo podrían haber hecho en privado, uno siempre es libre de juntarse con sus amigos. Ojalá que no lo hayan hecho en el patio de la casa de Carlos Montes, que no se dio cuenta, ¿no? Pero podría haber sido, porque la verdad que ya es el grado de excusas que estamos teniendo. Creo que es innecesario, que es inconveniente, que es un pequeño acto de soberbia, que son los que caracterizan a Giorgio Jackson desde que se atribuyó una superioridad moral por sobre todo el resto de la clase política. Descarnado, Juan Carlos González, Rodrigo Rettig, ¿algo que decir al respecto? Aquí tenemos diferencias. Antes coincidíamos con el tema de Montes. Pero hay que tener el NAU, para la gente que no esté viendo en la casa, un movimiento político de la Pontificia Universidad Católica de Chile, progresista, que cuando llega Giorgio Jackson comienza a ganar elecciones dentro de la Pontificia Universidad Católica en el contexto de los centros de alumnos, y evidentemente una figura más preeminente, si no la más importante de la historia del NAU, el exministro Jackson, y en consecuencia me parece que es totalmente atendible que en el contexto de una actividad privada del NAU, respecto al cual Jackson, entiendo, fue su presidente, después diputado, el más votado en Santiago Centro, y después ministro, gracias a Michelle Bachelet, y después ministro, me parece que está bien que le hagan la cena y la comida, lo que estimen pertinente. Mire, tengo una imagen de Fotolog de la época. Al medio, por si no lo reconocen, el actual... Camila Carballo, compañera mía, ahí al lado de Giorgio. ¿Camila Carballo? Sí.
Está haciendo un ¿A quién me match. reconocen? ¿Cómo tenemos por una trivia? Juan Carlos. No ¿Se alcancé a ver, está ajustando los anteojos? No me Mauricio, acompaña ¿reconoce la alguno más? vista. No reconozco, yo no soy de ese lote. Para nada. Como No, Mauricio, no ninguno- soy patudo. Hace como- rato que no. Como, oiga, Los como más ninguno jóvenes de lo ustedes, reconocemos. digamos, Fuiste a son derecho de ese clase, a lo lote, mejor. un lote chico. Claro. Y bastante sectario, hay que decirlo, aunque no lo quieran reconocer. Muy sectario. Los Muy sub 40 sectario. reconocemos. Pero más allá de todo eso, claro, faltó que invitaran al exministro de Educación, señor Ávila, a Catalina Pérez, Daniel Andrade también lo podrían haber invitado, el ex Ceremi Contreras, ¿no? Y Miguel Crispe. Oye, mira, está bien, no era tan privado el acto, si no nos estaríamos hablando esta noche respecto del mismo. Y más allá de los méritos o no, que puede ser que lo tenga, ¿no? Que le hagan un homenaje a Giorgio Jackson, también está el tema de los tiempos, pues, de los momentos. Claro. Ellos tienen un peso político, un significado. Pensar de que esto no iba a tener ningún efecto es desidia, ¿no? A lo menos, o simplemente es que no les importa, pues, ¿no? Falta de prudencia total. Entonces yo creo que hay que ser prudentes, sobre todo en el contexto en que estamos, si es que se es realmente, de verdad, solidario y gente que apoya al gobierno de Gabriel Boric. Hacemos una pausa y regresamos con más Tiempos Violentos. No se vayan.